Hola, ¿qué tal? ¿Quieres conocer las distintas líneas y su aplicación para el delineado de planos de piezas mecánicas? ¿Conoces las normas ISO 128-20? Si te interesa el tema y quieres conseguir la respuesta a este interrogante, mira este video. Sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chirino y estoy aquí para ayudarte a que logres elaborar planos y diseños de ingeniería de excelente calidad, en especial en el área de ingeniería mecánica. Una de las normas que tiene que ver con el dibujo y el trazado de los diferentes tipos de líneas que se utilizan en dibujo técnico e industrial son las normas ISO 128, en especial esa, la -20. Esta norma contiene reglas generales aplicables de modo en la representación de todo tipo de líneas en documentación técnica de productos. La utilización de líneas en dibujo de campos técnicos especiales varía considerablemente de uno a otro. Esa es la razón por la que en esta parte de la norma no se den reglas para su utilización. De igual manera, existen muchas normas internacionales que abarcan este y otros temas relacionados con el mundo del dibujo, el diseño y la fabricación. En el anexo A de la norma ISO 128 figura una lista de otras normas internacionales en las que se dan reglas para la utilización de líneas en campos especializados. En cuanto al objeto y campo de aplicación de esta norma, establece los tipos de líneas, sus denominaciones y sus configuraciones, así como las reglas generales para el dibujo de líneas utilizadas en dibujos técnicos, por ejemplo, en diagramas, planos o mapas. Aprovecho para resaltar que las normas UNE 1032 del año 1982 son casi una réplica de lo contemplado en la norma ISO 128-20 y tratan también sobre los principios generales de representación. Esto lo debes tener siempre presente. Como te lo he planteado en otras oportunidades, es necesario que un dibujo cumpla su función, esto es, comunicar inequívocamente las características de diseño y o ejecución de un elemento industrial. Es necesario definir previamente la norma seguida para su representación. Lógicamente, dentro de este grupo de normas entran las normas para el delineado, es decir, las que debemos utilizar para trazar las líneas, y resalto nuevamente esta palabra, las líneas a ser utilizadas en el dibujo y el diseño industrial, el diseño mecánico. Estos se caracterizan por representar simbólicamente la forma de la pieza, y eso es lo que hacen las líneas, representar la forma. Ahora hablemos de la línea. La línea es el componente primario del dibujo. Es uno de los elementos que mejor nos ayuda a comprender el objeto representado. El conocimiento de todos los tipos de líneas es fundamental para leer correctamente un plano. Se pudiera decir que las líneas son como las letras y símbolos de cualquier idioma. Es algo muy sencillo. Si tienes pleno conocimiento de los diferentes tipos de líneas y su aplicación, puedes leer un plano sin ningún tipo de problema. En caso contrario, no lo podrás hacer de una forma correcta. Y recuerda, en dibujo, en diseño y en fabricación no puede haber errores. Mucho menos cuando estamos hablando de ingeniería mecánica, donde la objetividad y la precisión son vitales. También te informo que no hay dos líneas iguales. Sus posiciones en el dibujo, por un lado, y la manera de representarlas, por otro, colaboran en dotar a cada línea de una personalidad propia.
Cada línea tiene un propósito. Tenemos que tener en cuenta que además de la posición de la recta en el espacio, es necesario un método que la dote de mayor expresividad. Es decir, lo que se conoce como el valor de la línea, y que lo estaremos hablando en este video. Las normas ISO 128-20 definen la línea como un objeto geométrico cuya longitud es más de la mitad del ancho de la línea y que une el principio con el final de cualquier manera. Por ejemplo, de forma recta, curvada, con o sin interrupciones. Adicionalmente, se establece que, cosa que debes tomar en cuenta, puede que el principio y el final coincidan el uno con el otro. Por ejemplo, en el caso de líneas que forman un círculo, o sí, un círculo generalmente. Se llama punto a una línea cuya longitud es menor o igual a la mitad del ancho de la línea. Siempre se debe hacer una prueba para comprobar el aspecto de los dibujos antes de fotocopiarlos, imprimirlos, microcopiarlos, escanearlos o enviarlos por fax. Claro, esto es algo que es muy lógico. Cualquier error que pueda haber en un plano es catastrófico. Genera múltiples problemas, tanto para el diseñador, para el dibujante, para el que lo aprobó, para el que lo fabricó, para el artesano, para la empresa en general. Entonces esto es algo que es muy delicado y tienes que tomarlo muy en cuenta. Las líneas son utilizadas como símbolos y tienen diferentes significados, según se dibujen como líneas continuas, a trazo y punto, entre otros, y según sus espesores. Cuando estén disponibles dos tipos de líneas para una misma aplicación, solo se debe utilizar una de los dos tipos en un dibujo. Esto es cuando coincide, esto lo vamos a ver más adelante. La línea y su valor. Veamos esto, una situación que se da en arquitectura, no en el caso de ingeniería mecánica. Cuando mira por la ventana, puedes observar que los edificios aparecen más definidos cuanto más cerca se encuentran del punto de observación y que se van difuminando a medida que se alejan. Los detalles que se observan en primer término tan claros ya no se ven igual en un edificio que se encuentra alejado. De igual manera, cuando se va a dibujar un plano, no todas las líneas tienen el mismo valor. Eso es lo que hace el arquitecto, no dibuja todas las líneas con el mismo valor. Si se observa detenidamente el siguiente ejemplo, podemos darnos cuenta que aquellos elementos que están seccionados, sus líneas son más gruesas que las del resto. Están indicando una parte que se encuentra seccionada. Observa que el resto en segundo plano tiene un menor grosor. Las líneas que forman parte de un plano adquieren un determinado valor expresivo en función de su posición y su diferente grosor. Tal como te lo dije, esto es algo que aplica literalmente en el caso de arquitectura, pero no es del todo cierto o no se aplica en el caso de ingeniería mecánica, donde todas las líneas tienen el mismo espesor. Te lo explico. Fíjate, ¿cómo hace un arquitecto? Un arquitecto va a dibujar un edificio y los contornos, aristas que están en primer plano, los que veo a los que están próximos al observador, se dibujan gruesas. Los contornos, aristas de la superficie que están más alejados se dibujan más finas y así van como disminuyendo el color, el grosor de la línea a medida que las superficies se van alejando. Esto le da una idea de perspectiva. En ingeniería mecánica no hacemos eso. Aquí todas las líneas las dibujamos del mismo color y del mismo espesor. Si observa el dibujo 1, ¿verdad? Las líneas son gruesas. Aproximadamente lo que utilizamos es de 0.5 milímetros. Claro, esto va a depender del tipo de formato que estés utilizando. Por lo general utilizamos el DIN A3. Por ser línea de trazo final, las debería dibujar con el lápiz HB
de tal manera que queden oscuras, cuando ya está listo. Lógicamente, cuando estás en el proceso de construcción, utilizas el lápiz 2H o el 3H y luego lo repasas con el HB con un espesor que te quede de 0.5 milímetros. Ahora, cuando observas la figura número 2, puedes apreciar varios tipos de líneas. La primera línea es una línea objeto, es una línea de contorno. ¿Ves? La segunda línea es una línea de sección. La tercera es una línea de eje, o muchas veces se le llama línea de simetría. Luego aprecia unas banderitas que no sé qué hacen allí, debe ser alguien que las colocó, no les veo el significado de esas banderitas. En el caso de la cuarta, en el medio no hay línea, lo que hace suponer que la superficie debe ser rectangular o cuadrada. Por experiencia, esa superficie no debe ser cuadrada, pero como no hay línea allí, tú debes asumir que esa línea es cuadrada. Eso es parte de la lectura del plano, que es lo que voy a estarte enseñando en estos videos. Si tuviera una línea de eje, nos indicaría una superficie circular, tal como la que observas en la parte central del dibujo. Esa es una línea de eje que es trazo corto, punto, trazo corto, punto. Esa es una línea de eje. Esa nos indica que esa superficie que tú ves allí, que lo ves como puras líneas rectas y dan forma a algunos rectángulos y algunos trapecios, eso nos indica que esa superficie es totalmente circular, o sea, es un agujero. Entonces, si allí hubiera una línea de eje, yo debería entender que eso allí es un agujero. De todas maneras, esto lo estaré ampliando más adelante con algunos ejemplos sencillos, pero muy ilustrativos. Recuerda que mi idea es irte llevando desde lo más sencillo a lo más complejo. Tipos de líneas. En el orden de las ideas anteriores, podemos decir que las líneas en dibujo técnico tienen distintos significados según sea el trazado. Significado que está determinado en las normas ISO 128 y en el caso de, por ejemplo, de España, en las normas UNE 1032 del año 1982. La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de líneas y su significado. Si nos fijamos en la figura anterior, ¿ves? Esta que te estoy mostrando, la línea puede dar todavía mayor información. Si observas el dibujo de la pieza anterior, podrás apreciar que hay varias líneas con distintos espesores o grosores. En esta sección se pueden encontrar varios tipos de líneas, tal como los resalté anteriormente. La línea gruesa corresponde a los elementos de las piezas seccionados, los contornos visibles. Eso debe ser grueso. Las líneas 45 grados se trata de líneas de relleno que refuerzan el valor de los elementos seccionados, es decir, la parte sólida. La línea continua corresponde a las proyecciones de los elementos que no están en el plano de corte. La línea de trazo y punto, en la parte central, corresponde al eje de simetría. La línea discontinua corresponde a las partes ocultas que no se ven. Ahí no tenemos esta línea, no sé por qué parece. Sin embargo, aprovecho esto para aclararte que esta figura tiene varios errores y que lo debes tomar muy en cuenta durante la elaboración de tus planos y diseños. Claro, a medida que profundices en este campo, lo comprenderás mejor. Para eso estoy, para ayudarte a que entiendas este lenguaje que trata sobre el dibujo técnico. Por ser una vista en corte o en sección, no deben haber líneas ocultas. Ese es uno de los primeros errores que tiene que haber. A menos que por razones de claridad se tenga que recurrir a ello, que no es el caso en cuestión. O sea, esa línea que te estoy mostrando con la flechita roja oculta, esa no debería estar allí, porque es una línea
en sección. Hay una línea objeto que se representa como finas, cuando en realidad deben ser oscuras y gruesas. Todas las que te estoy señalando en azul. Ahí las dibujaron más finas, como grisáceas. No, todas deben ser oscuras, porque son líneas objetos, representan contornos de la pieza, nos va a mostrar la forma de la pieza. En arquitectura lo puedes hacer, pero en ingeniería mecánica no. En dibujos de diseño, de planos que se van a utilizar en la industria, no lo puedes hacer. Todas deben ser oscuras, con un espesor de 0.5 milímetros. Y utilizando el lápiz HB si lo estamos haciendo de forma manual. Tal como lo dije anteriormente, hay unas banderitas que están allí que no sé qué pito tocan, pero bueno, están allí. No sé qué, no sé si la norma 1 considera algo de eso, pero no lo creo. En verdad no lo creo. Y finalmente faltan las líneas de eje. Tanto en la parte izquierda como en la otra parte derecha falta su línea de eje, que esa nos debe indicar. Bueno, yo digo que faltan las líneas de eje, a lo mejor que es algo cuadrado, depende de la pieza que yo quiera representar. Entonces, esto es lo que nos va a mostrar el dibujo. Las líneas nos van diciendo, mira, ese es cuadrado, ese es circular. Entonces, es fundamental que te familiarices con este tipo de líneas. Vean. Tal como lo venía diciendo, en general, las líneas continuas, en función de su grosor, expresan una gran gama de informaciones que se extienden desde lo seccionado hasta lo proyectado. Las líneas discontinuas, aquí lo podemos ver, ahí tienes todo en esa figura que acabo de aparecer, todos los tipos de líneas. Estos tipos de líneas tú los debes ir estudiando, analizando, reflexionando, tienes que sabértelas de memoria, saber su significado, tal como dice, ahí lo tiene, la línea, su designación y la aplicación general en la cual la puedes utilizar. ¿Qué te pudiera decir? Las líneas discontinuas representan elementos ocultos, tapados por otros elementos opacos, que impiden su visión. Finalmente, las líneas de trazo, punto, indican ejes de simetría y proporciones de elementos de continuidad. Fíjate, la línea A es una línea objeto. Todos los contornos los debes hacer con este tipo de línea. La línea B es una línea fina. ¿Para qué utilizamos la línea fina? Bueno, yo te estaré mostrando otros videos que sean más ilustrativos que este. Pero más que todo es para líneas de cota, líneas auxiliares de cota, líneas de sección, que es cuando hacemos un corte, líneas de indicación, bueno, algunas otras aplicaciones. Aquí lo puedes ver, pero no está muy claro. Te exhorto a que revises la norma ISO 128. Yo simplemente muestro la información para darte una idea. ¿Ves? En la línea C tienes cuando hacemos un corte y queremos representar que hicimos una fractura para representar ese corte que, bueno, ahorita te lo muestro, pero tienes que entenderlo más adelante. O una línea que como está en zigzag, ese zigzag que está ahí en la parte D, ese otro corte que hicimos, tiene una función. Yo debo de saber que eso indica un corte. El primero es un corte más digamos una pieza que no es un corte a mano. Y este es un corte más en zigzag, pero para piezas más largas. ¿Ves? A veces tenemos líneas segmentadas que nos está indicando que es algo que está oculto, tal como veis la figura anterior, algo que no logro ver, es un contorno que no está visible de manera directa, pero que cuando está detrás, como un agujero, yo veo una parte, el agujero que está, no veo el agujero, pero está allí, está detrás. Entonces eso que está detrás, que yo no logro ver, lo debo representar de alguna manera. ¿Cómo lo hago? Con líneas de trazo. ¿Ves? Entonces, tal como yo le digo al estudiante, y tómalo muy en cuenta, en dibujo de ingeniería, en dibujo mecánico, se dibuja todo. Se dibuja lo que logras ver y lo que no logras ver. Lo que logras ver lo dibujas con línea objeto, tal como te indica la letra A. Y lo que no logras ver, lo que no es visible, que no lo puedes apreciar con tus ojos, pero que está allí, lo debes representar con las líneas segmentadas, las líneas de trazo o líneas ocultas, como le decimos muchas veces. La letra G nos dice una línea de trazo y punto. Esa nos dice cuando es algo circular o semicircular, o indica un agujero o indica una simetría. ¿Ves? Y tenemos otros tipos de líneas como las que tenemos allí, que indican un corte H y J.
son más gruesas que las líneas objeto y que las líneas de trazo, pero indican un corte. Y la línea K, que dice fina de trazos y dichos puntos, eso más que todo se utiliza para representar movimientos, piezas que están moviéndose. Por ejemplo, una palanca que se mueve de un punto A a un punto B o a un punto C, ella está en movimiento, no está fija dentro de la máquina. Como esa palanca se está moviendo, ese tipo de movimiento, para indicar una alternancia, lo representamos con las letras K. Claro, de repente aquí te estoy hablando mucho de estas cosas y hasta pudiera sonar abrumador, pero ya esto tú tienes que irlo leyendo, familiarizándote con él. Esto es paso a paso, dibujo a dibujo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Esto no lo vas a aprender de un día para otro, simplemente es dibujar, dibujar y dibujar. Ahora, hablemos de los espesores de línea. Ya te he adelantado algo, pero bueno, vamos a continuar porque a veces yo tiendo a sonar muy reiterativo, pero me gusta puntualizar las ideas para que las grabe, para que las vayas internalizando. En función del tamaño y la naturaleza del dibujo, se decidirá el grosor de las líneas. En todo caso, entre líneas gruesas y líneas finas no debe ser inferior a 2. O sea, si una línea, por decirte algo, es de 2 milímetros, la gruesa es de 2 milímetros, la fina tiene que ser de 1, para hablarte de algo puntual. El ancho de todos los tipos de líneas debe ser uno de los siguientes dependiendo del tipo y tamaño de línea. La razón común de las líneas es 1:2 o 2:1, dependiendo como tú lo logras analizar. Algunos utilizan una relación 1:1.4, esa es la escala. La relación es el doble, el triple, en este caso estamos hablando del doble, o la mitad. Aquí hablo de una relación 1:1.4. También se utiliza la gama de grosores normalizados, es la siguiente: 0.13 milímetros, 0.18 milímetros, 0.25 milímetros, 0.35 milímetros, 0.5 milímetros, 0.7 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, y así por así. Los anchos de las líneas estrechas, ancha y muy ancha guardan una proporción 4:2:1. Bueno, esto tiene que ver con lo anterior, es el doble. El doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, 4:2:1, es lo más usual. El ancho de línea de cualquier línea simple debe ser constante a lo largo de toda la línea. ¿Qué quiere decir esto? No es que vas a comenzar con trazar una línea fina y se va engruesando a medida que lo voy trazando. No, el trazo es uniforme. Si es de 0.5, terminó de 0.5 a lo largo de toda la línea, es de 0.5. Aquí te menciono todos estos grosores, porque eso nos lo dice la norma, y es bueno que lo tomes muy, muy en cuenta, ¿ven? Pero realmente en la práctica no estamos tomando en cuenta tantos grosores, simplemente utilizamos una referencia. Por ejemplo, tratamos de que todas las líneas objetos sean de 0.5 milímetros. ¿Cuál línea hacemos de 0.7? Las de corte. Y las del formato, las que nos indican los márgenes del formato, esas se hacen de 0.7. Para que se vea el contraste, tal como te lo mostré en unos videos anteriores, entre la línea del formato, ¿ves? Y la línea objeto. Y las otras líneas que, como te lo decía anteriormente, las de eje, las de sección, las auxiliares de cota, las de cota, y que vamos a ir aprendiendo en este video, las debes hacer puede ser 0.25, 0.35, pero lo que hacemos es afilar el lápiz y las trazamos. ¿Ves? No es que tratamos de que exactamente mida 0.25, 0.35, no. Tratamos de hacerlo lo más fino. Claro, tal como te muestro allí en el formato, ese espesor nos dice que es 2 por 1, 2 veces el espesor del otro, pero va a depender. No es igual hacer un plano en un formato A4, ¿verdad? Que es más o menos el formato oficio, un poquito más grande que una hoja carta, que hacerlo en el formato A0. O sea, no puedo utilizar la misma línea, el mismo espesor de línea de un dibujo en el formato A4 que en un formato A0, que es mucho más grande. Entonces, para eso es donde vas a utilizar esa relación 4:2:1. Allí es donde tú tienes que utilizar eso.
Y eso muchas veces lo utilizamos cuando estamos hablando de o estamos trabajando hoy en día con programas asistidos por computador. Fíjate, aquí aprovecho para decirte lo siguiente. Otros autores consideran que con respecto al grosor de las líneas hay que hacer constar que en los trazados a lápiz esta diferencia se hace variando la presión del lápiz o mediante la utilización de lápices de diferentes durezas. Lo que hacemos es que tenemos varios lápices. Yo tengo varios lápices, puedo tener 4, 5, 6 lápices y los voy intercambiando. Esto para el trazado del formato, las líneas de corte. Estos son para el objeto y líneas ocultas. Y estos lápices que están acá son para las líneas finas. Eso es lo que tú debes hacer. Yo te recomiendo que tengas listo varios lápices con distintos espesores de mina ya previamente preparados. Esto es lo que te estaba puntualizando. En los trazados a tinta, la anchura de la línea debería elegirse en función de las dimensiones o del tipo de dibujo, entre las gamas de 0.20, 0.40, 0.60, 0.70, 1, 1.4 y 2 milímetros. Estos valores de anchura, que pueden aparecer o parecer aleatorios, en realidad responden a la necesidad de ampliación y reducción de los planos, ya que la relación entre un formato A4 y un A3 es aproximadamente 2. Claro, el A4 es la mitad del A3, así de sencillo, y el A3 es la mitad del A2, y así por el estilo tal como te muestro en la figura, y eso lo vimos cuando vimos los videos de formato, y lo puedes consultar en la bibliografía sin ningún tipo de problema. La relación entre la anchura de las líneas finas y gruesas en un dibujo no debe ser inferior a 2 milímetros. Toma en cuenta cuando estés elaborando planos mucho más grandes, como el A1 y el A0. Eso te lo dije anteriormente. Recuerda, deben conservarse la misma anchura de la línea para las diferentes vistas de una pieza. O sea, no puede ser que una vista de una pieza, que lo vamos a ver cuando empecemos a ver proyecciones, una línea tenga un espesor y esa misma línea que representa una superficie, en otra vista tenga otro espesor. No, no puede ser. Todas tienen que, igual, de todas maneras, en el caso de ingeniería mecánica no pasa eso porque todas las líneas las tratamos de hacer del mismo grosor. Las que son objetos y las finas, bueno, son más finas, que son las líneas de eje, simetría, sección, cota, auxiliares de cota, de indicación, entre otras. Bueno, debemos utilizar esto dependiendo de la escala que estemos utilizando, claro, ¿no? El espaciado mínimo entre líneas paralelas, comprendida la representación de los rayados, no deben nunca ser inferior a 2 veces la anchura de la línea más gruesa. Se recomienda que este espacio no sea nunca inferior a 0.7 milímetros. Eso nos lo dice la norma. Ahí te resalto algo. La relación entre las líneas gruesas y líneas finas no debe ser inferior a 2 milímetros. Te lo quería puntualizar para que lo tengas muy bien presente. Siguiendo con las recomendaciones finales, quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad tiene información de interés y actualizada que la quiera socializar, bienvenida sea. En mi nombre y el de todas las personas de esta comunidad global, se lo sabríamos agradecer. De igual manera, sabré recibir sus recomendaciones para incorporarlos en la elaboración y edición de los futuros videos. Por último, deseo a los estudiantes, profesores y a esta comunidad global muchos éxitos en el dominio de este lenguaje que es el dibujo técnico y el dibujo de ingeniería. Es mi deseo que este curso contribuya al logro de este empeño común. Asimismo, agradezco por anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacerme llegar. Aprovecho para decirles nuevamente que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con sus compañeros, sus amigos, sus colegas, sus vecinos, todas las personas que le puedan sacar un gran provecho a este curso. Y
algo que es muy importante: comenten, dejen sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones, críticas, todo lo que ustedes crean que de una u otra manera va a ser constructivo para mejorar este canal, se los sabré agradecer. Bueno, esto es todo, gracias por su atención, hasta la próxima.